En este video quiero hablarles acerca del libro de los Hechos. También quiero hablarles un poco acerca de lo que es el nacimiento del cristianismo y también por separado hacer un pequeño resumen de lo que es el concepto de iglesia. El libro de los Hechos, el nombre completo es Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque en este libro se registran los diferentes acontecimientos, hechos, milagros, prodigios, señales que realizaron los apóstoles bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Algunos teólogos consideran que el libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Con esto lo que quieren darnos a entender es que el hombre, sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no podría hacer absolutamente nada. Cuando un hombre realiza un milagro, un acto sobrenatural, como por ejemplo una sanación, resucitar a un muerto, que un ciego reciba la vista, etc. Esto no lo hace el hombre por sí solo, no podría hacerlo. El único con el poder de realizarlo se llama Espíritu Santo. Por eso es que este libro describe lo que hicieron los apóstoles, pero después de que recibieron el Espíritu Santo, como bien dice el versículo 8 del capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo Jesús. Entonces, el libro de los Hechos nos registra los diferentes milagros que ellos realizaron. Aunque se llama Hechos de los Apóstoles y menciona a la mayoría de ellos, en realidad el libro trata en su mayoría de dos apóstoles. De los capítulos 1 al 12 nos explica acerca del ministerio de Pedro y del capítulo 13 al 28 nos habla más del ministerio del apóstol Pablo. Así que es el relato prácticamente de lo que estos dos apóstoles realizaron. Ahora bien, durante todo el libro también se nos explica diferentes actividades que realizaron los primeros cristianos o la primera vez que se le llamó iglesia cristiana. Por ejemplo, se describe el momento en el que reemplazaron al apóstol Judas, que como bien sabemos, pues después de que traicionó a Jesús se ahorcó. Entonces en Hechos se describe cómo eligieron al nuevo apóstol o al nuevo discípulo, que fue Matías. También aquí se nos describe cómo era que ellos tenían las cosas en común. Dice que vendían todas sus propiedades y entre ellos se apoyaban, se ayudaban. Menciona también que eligieron diáconos. Y sobre todo dice que se fortalecían en la fe, porque en el libro de Hechos también menciona la muerte del primer mártir, que fue Esteban, porque fue un periodo de mucha persecución para la iglesia. A partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, las autoridades romanas pensaron, incluso las judías, pensaron que con eso se iba a acabar lo que era el cristianismo, ya con Jesús muerto, pero en realidad esto lo único que vino a hacer es a fortalecer la fe de todos aquellos que seguían a Jesús, y desde entonces es que nace el cristianismo hasta nuestros días. Entonces, muchos dicen de que el libro de Hechos es la historia del origen de la iglesia. Así que yo quiero definir principalmente qué es iglesia. Si usted busca en un diccionario va a encontrar estas dos definiciones básicamente. Una de ellas es que es un edificio. Y la otra definición es que es una organización, un lugar de reunión, un lugar donde se reúnen las personas para rendir culto. Entonces, cuando a uno le preguntan, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando le mencionan la palabra iglesia? Entonces, la mayoría de nosotros lo que imaginamos es un edificio con 4 paredes, un lugar a donde vamos físicamente y ahí nos reunimos un grupo de personas. Pero esto no es la definición de iglesia desde el punto de vista bíblico o cristiano. Para nosotros los cristianos, la iglesia es el cuerpo. Nosotros ahora somos la iglesia. Este cuerpo, esta carne y hueso, aquí es el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces entendemos pues que la iglesia ya no es un lugar físico, sino que la iglesia somos nosotros. Pero nos reunimos en un lugar, y en ese lugar, ¿para qué nos reunimos? Bueno, con el propósito de adorar y de alabar a nuestro Dios. Esa es la definición cristiana de iglesia. Pero bajo el concepto estricto de lo que es la definición que usted encuentra en el diccionario, donde dice que es una organización o un grupo de personas que se reúnen, bajo ese concepto entonces, ahora quiero hacer un resumen acerca de lo que es el concepto de iglesia. Porque podríamos decir entonces que la iglesia no nace en el libro de Hechos, porque desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío se reunía e iban al tabernáculo,
para ofrecer sacrificios para Dios y adorarlo y alabarlo, entonces también a eso se le podría llamar iglesia. Aunque la primera vez que se menciona esta palabra como tal fue en el Nuevo Testamento, y esta palabra la dijo Jesucristo refiriéndose a Pedro cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra que utilizó Jesús aquí fue eclesia o eclesía. Es la palabra original en griego, que traducida significa asamblea o reunión o congregación. Esa fue la primera vez que se utilizó en la Biblia la palabra iglesia como tal, pero en el concepto, que era lo que yo mencionaba antes, entonces podemos decir que también antes ya existía el concepto de iglesia, porque las personas se reunían para adorar a Dios. Ahora, yo quiero irme hasta el Génesis y quiero hacer como un resumen histórico de cómo es que ha venido evolucionando la forma en que Dios se comunica con nosotros y también la forma en que los hombres han buscado la manera de ellos comunicarse con Dios. ¿Y por qué me voy hasta Génesis? Bueno, porque ahí podemos encontrar cómo era la relación original que tenía Dios con su creación. Y en el origen podemos leer en el capítulo 2 de del Génesis, encontramos que Dios se comunica con Adán directamente, que le habla directamente, que ellos estaban frente a frente. Sin embargo, después de que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso y esta relación cambió, porque Dios no puede convivir con el pecado. Él es santo, él es puro. Entonces ya esta relación fue cambiando y ya Dios no se comunicaba con todos los seres humanos, sino con personas específicas, con aquellos que en realidad le buscaban y eran temerosos de él. De esta manera vemos también en el Génesis que Dios le habla a Noé y le da la tarea de que construya un arca para cuando venga el diluvio. Más adelante también en el Génesis vemos cómo Dios hace un llamado para Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela y que vaya a la tierra que él le mostrará. Entonces, después de eso, Abraham tiene a su hijo Isaac, Isaac tiene a su hijo Jacob. Estoy haciendo como un resumen rápido, ¿verdad?, de toda la historia desde el Génesis hasta nuestros días. Por eso es que solo estoy haciéndolo de forma general y no estoy mencionando pasajes bíblicos, solo los libros. Entonces, después de que Isaac tiene a Jacob, Dios le cambia el nombre de Jacob por Israel. Jacob, que es el mismo, Israel, tiene 12 hijos varones. Y esos 12 hijos son los que se convierten después en los nombres de las 12 tribus de Israel. El tiempo sigue avanzando. Después conocemos la historia de José, que José fue vendido por sus otros hermanos. José era hijo de Jacob. Y después todo el pueblo entra, cuando se reconcilian con José, los hermanos llegan a Egipto. Para entonces José ya es el gobernador de Egipto, lo que vendría siendo el vicepresidente, porque después del faraón él era el que gobernaba. Entonces el pueblo de Israel y las 12 tribus ya están todas dentro de Egipto. Pasan 400 años y para entonces el pueblo ya se había convertido en esclavo de Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque ya había fallecido José, ya había fallecido el faraón y ya la gente, los israelitas incluso se habían alejado del Señor. Así que para entonces, después de 400 años, ellos ya no son únicamente pobladores de Egipto, sino que se han convertido en esclavos, trabajan para los egipcios. Entonces entra en escena Moisés. Moisés fue llamado por Dios para libertar a su pueblo. Bueno, sigo avanzando en la historia y espero que no se pierda, o espero darme a entender, mejor dicho, para que me sigan lo que quiero tratar de explicarle de cómo ha sido la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Bueno, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, ellos son llevados al desierto y todos sabemos o hemos escuchado la historia, o si ya hemos leído la Biblia, sabemos que estuvieron en el desierto, vagando por el desierto 40 años. Estando en el desierto, Moisés se comunicaba con Dios, hablaba con Dios, quizá no cara a cara, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir, pero tenía una comunicación especial con Dios. Tanto es así que cuando la presencia de Dios bajaba a la tierra para que hablara con Moisés, nos dice la Biblia que parecía que habían truenos y que todo retumbaba como sonido de bocina, y entonces el pueblo se asustaba y tenían miedo de la presencia de Dios. Así que el único que hablaba con Dios, que subía a la montaña y hablaba con Dios y se perdía entre las nubes, era Moisés.
¿Esto qué significa? Que para entonces, en todos los años que han transcurrido de la historia, ya la relación de Dios con el hombre era diferente. Ya Dios no hablaba con todas las personas, sino que únicamente hablaba con personas específicas y aquellas que iban a ser útiles para su propósito y aquellas que le adoraban, le temían, le respetaban. Entonces, Moisés hablaba con Dios y después lo que Dios le dijera a Moisés, él se lo comunicaba a su pueblo. Para entonces no existía todavía lo que eran los edificios, los templos. No habían lugares de reunión donde el pueblo dijera vamos a ir a tal lugar y allí vamos a adorar, sino que es en el libro de Éxodo en donde aparece aquí esa instrucción que Dios le da a Moisés de cómo tiene que construir el tabernáculo. Pero ¿cómo fue esto? Bueno, porque estando en el desierto, después de que salieron de Egipto, Moisés habla con Dios y le dice, esto está en el libro de Éxodo, quiero mencionar la cita. Esto está en el libro de Éxodo en el capítulo 25, nos habla sobre el santuario que le van a hacer a Dios, y el capítulo 33 también de Éxodo. Allí podemos encontrar, en otras palabras, lo que les voy a explicar ahorita. El pueblo está en el desierto, y entonces Moisés le dice a Dios, yo no nos saque de aquí, de donde están, en el desierto, si tu presencia no va conmigo. Moisés le dice eso a Dios. ¿Y esto por qué? Debido a que sabemos que el pueblo de Israel una y otra vez caía, se alejaba de la presencia de Dios y renegaba de Dios. Incluso hicieron un becerro de oro para adorarle, porque cuando Moisés se iba y subía a la montaña para hablar con Dios tardaba demasiado tiempo. Tardó 40 días en la montaña Moisés hablando con Dios, que fue cuando le entregó las tablas de la ley. Y entonces el pueblo desesperado viene y quiere que le hagan un becerro de oro, y el hermano de Moisés, Aarón, construye un becerro de oro. Entonces cuando Moisés baja, se enoja, incluso quiebra las tablas donde estaban los mandamientos, y entonces nuevamente habla con Dios, y obviamente Dios está molesto. Pero aquí hay una cosa, que Moisés viene a interceder por su pueblo y también le dice, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, entonces mejor déjanos aquí. O sea, Moisés intercede también por su pueblo, no solamente por él. Aquí entonces surge todo lo siguiente, que Dios le dice, está bien, mi presencia te va a acompañar, y le da las instrucciones. Lo estoy parafraseando, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿verdad? Pero entonces aquí ya, para entonces Dios ya le dice a Moisés que le construya el tabernáculo o la tienda de campaña, que es donde él va a habitar. ¿Y esto cómo era? El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y en ese tiempo que anduvieron vagando, ellos vivían en tiendas, entonces como carpas, pues. Entonces Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo tiene que construir la carpa o la tienda o el tabernáculo de reunión, le llamó Moisés, porque ahí era el lugar donde iba él a comunicarse con Dios, y también es donde el pueblo podía adorar. Entonces Dios le da las medidas, las instrucciones de cómo tiene que construirlo, y prácticamente le explica cómo va a ser lo que conocemos en la actualidad los edificios de las iglesias, que tiene los atrios, o sea, el lugar donde se reúne la congregación. Después tiene un lugar santo, que es donde están los líderes, los pastores, los adoradores, y un lugar santísimo, que ese lugar estaba separado por una cortina gruesísima, y en ese lugar única y exclusivamente entraba el sacerdote a ofrecer sacrificio una vez al año por los pecados del pueblo. Entonces, Dios le da las instrucciones de las medidas y de cómo tiene que ser el estilo, la forma, qué es lo que va a colocar en ese tabernáculo o en esa tienda de campaña, porque recordemos que era algo movible, se armaba y se desarmaba cada vez que el pueblo avanzaba. Entonces, cuando Moisés buscaba la presencia de Dios, nos dice la Biblia también en el Éxodo, que él entraba al lugar, y cuando él entraba dice que las nubes bajaban y cubrían el tabernáculo de reunión, y entonces todo el resto del pueblo se ponía a adorar, porque sabían que la presencia de Dios había bajado y descendido y estaba allí con Moisés. Creo que dije Abraham, pero me refería a Moisés. Cuando Moisés entraba al tabernáculo de reunión y veían que esa nube bajaba, que era la misma presencia de Dios, la gloria de Dios, sabían que Moisés estaba hablando con Dios, y entonces el resto del pueblo podía ver esa nube físicamente, y ellos también se ponían a adorar a Dios, se ponían a orar, a alabar. Entonces pasa el tiempo
El pueblo entra a la tierra prometida, llega a Canaán después de que pasaron los 40 años en el desierto, de la mano de Josué, conquistan la tierra prometida, pasan muchos más años, pasa el tiempo de los jueces, después llegamos al tiempo de los reyes, el primer rey que fue Saúl y después empieza el rey David. Bajo el reinado de David sucede algo también que se encuentra, quiero decirles la cita bíblica por si usted lo quiere buscar. En el libro de Reyes, en segunda de Samuel, para empezar, segunda Samuel capítulo 7 nos describe cómo es que el rey David, él dice la siguiente palabra, él dice, ¿cómo es que yo tengo una casa de cedro? Y dando a entender, ¿cómo es que yo tengo una casa hermosa, preciosa, yo que soy el rey? Y Dios no tiene un lugar en donde habite. Porque para entonces, como ellos ya no andaban en carpas, ya únicamente lo que había quedado del tabernáculo que había construido Moisés añísimos atrás, lo único que quedaban eran los utensilios del templo, el arca del templo. Entonces el arca estaba en una tienda y entonces viene el rey David y dice, ¿cómo es posible que yo siendo el rey habite en un palacio, en algo tan bonito, de lo que da a entender, y que Dios no tenga casa? Entonces a él le nace en su corazón, tanto que él se lo cuenta al profeta y el profeta le dice, haz lo que nazca de tu corazón. Así que él le quiere construir una casa donde habite la presencia de Dios, así como antes estaba el tabernáculo movible, ahora el rey David quiere hacerle un lugar físico. Pero también nos explica aquí en Samuel de que Dios le dice que eso no lo va a hacer él, sino que lo va a hacer su hijo, debido a que el rey David era un guerrero. Entonces había mucha sangre en él, había peleado en muchas batallas, así que él no era el que lo iba a construir, sino que le iba a conceder ese deseo, pero a través de su hijo Salomón. De tal manera que vemos en Primera de Reyes capítulo 6 cuando Salomón edifica un templo. Este es el primer templo que se construye. Me refiero a un edificio físicamente. Después de la carpa que hizo Moisés, donde estaba el tabernáculo de reunión, que así le llamó Moisés, está el primer templo de Salomón. Y así se le conoce, que ya es una estructura física en donde, de acuerdo también a las instrucciones que Dios le da y bajo el mismo diseño del tabernáculo, construye en ese lugar donde el pueblo se reunía y allí adoraban a Dios, y están los sacerdotes, y está un sacerdote que una vez al año entraba para ofrecer sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí vemos que la revelación de Dios era así, a través de ciertas personas. En este caso ya entraron aquí, desde Moisés en adelante, ya entraron los levitas, que eran los sacerdotes, los únicos que podían hacer ese papel de hacer el sacrificio y hacer todo ese ritual para ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, también ya para ese entonces ya también están los profetas, ya Dios hablaba por medio de los profetas. También hay diferentes pasajes donde Dios le habla a su pueblo por medio de sueños, de visiones, etc. Bueno, el tiempo sigue avanzando y el pueblo de Israel, que recordemos que inician con los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Para ese entonces, después ya de la muerte de David, si no estoy mal, ya empiezan a dividirse. Entonces el pueblo de Israel se divide en 2 reinos. 10 tribus se van por un lado y 2 tribus se quedan en otro lado. Las 10 tribus, ellos se separan y eso es lo que conocemos como los samaritanos. Ok, amor, vete a lavar. Entonces las 10 tribus es lo que conocemos como el reino del norte, que es Israel, cuya capital es Samaria, y las otras 2 tribus que se quedaron es la tribu de Judá y de Benjamín, que la capital es Jerusalén. Entonces aquí surge una división entre los samaritanos y los judíos, cuya capital es Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo. Después sucede que el pueblo de Israel, las 12 tribus, aunque estuvieran separadas, son llevadas cautivas por los babilonios. Otra vez son esclavos. Y lo que era el templo, el edificio que había construido Salomón, es destruido. Así que pasa el tiempo y luego vemos en el libro de Esdras que bajo la dirección de Zorobabel reconstruyen el templo. Aquí les estoy hablando que ya pasaron muchísimos, cientos de años, ¿verdad? Entonces reconstruyen el templo. Entonces el tiempo vuelve a pasar, muchísimos, cientos de años, estoy hablando de cientos de años, y llegamos hasta el tiempo de Jesucristo. Para el tiempo de Jesucristo, el pueblo de Israel ya no era
esclavo de los babilonios, sino que para entonces ya aparece, en los evangelios ya vemos que están siempre como esclavos o bajo el dominio, pero del pueblo del Imperio Romano. Así que llegamos hasta ese tiempo, y para cuando Jesús nace, el que reinaba en ese tiempo era el rey Herodes. Él era el que estaba gobernando en los tiempos bíblicos de Jesús. Y hay un pasaje en el cual los discípulos le muestran a Jesús el templo, lo que se conoce como el templo de Herodes, que es el mismo templo que se reconstruyó, que se construyó de nuevo pues en los tiempos de Esdras, con una diferencia o con un detalle, que Herodes decide ampliar el templo, entonces le hace modificaciones, por así decirlo, lo quiere hacer más grande, para que el pueblo judío, que aunque eran esclavos, pues tuvieran un lugar donde adorar. Entonces, bajo la dirección de Herodes se construyó ese nuevo templo, una construcción magnífica para ese tiempo. Entonces hay un pasaje en las Escrituras, creo que no anoté la cita bíblica, pero usted lo puede leer en los evangelios, o lo vamos a leer más adelante, por aquí lo tengo anotado. Los discípulos le dicen en ese pasaje a Jesús que viera ese templo, ¿no? Creo que es la parte en donde Jesús también se enoja porque están los cambistas adentro del templo y dice que han convertido su casa en cueva de ladrones. Entonces hay una parte en la que Jesús menciona lo siguiente, y él dice, yo puedo destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Entonces, obviamente los fariseos, la gente de esa época, los judíos de esa época se enojan contra él porque piensan que Jesús está hablando de destruir el edificio físico, pero Jesús está hablando de su cuerpo. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Y esto los discípulos lo entendieron ya después, cuando el tiempo pasa y Jesucristo es crucificado y resucita al 3er día. También aquí quiero mencionar lo siguiente, que hay otro pasaje que es muy conocido, que es acerca de Jesucristo con la mujer samaritana. Y en este pasaje ella le dice, ustedes dicen que en este templo es donde debe de adorarse, porque recuerden que Jesús viene de la tribu de Judá. Toma, mi amor. Y la tribu de Judá, su capital era Jerusalén, y allí era donde estaba el templo que construyó primero el rey Salomón y después que reconstruyó o remodeló el rey Herodes, que se conoce como el segundo templo. Entonces la samaritana le dice, acuérdense que la samaritana, ella formaba parte de las otras 10 tribus, cuando el pueblo de Israel se partió en 2. Entonces ella le dice a Jesucristo, ¿verdad? Ustedes dicen que aquí debe de adorarse y nosotros decimos que en este monte, porque como los samaritanos no tenían un lugar físico donde adorar, entonces ellos dijeron que en el monte Gerizim, era una montaña, la montaña de la bendición le llaman, la Biblia lo menciona. Ellos decían que en ese lugar era donde había de adorar, porque ellos buscaron otro lugar donde congregarse para adorar a Dios. Y entonces Jesucristo le contesta algo tan importante para nosotros hasta el día de hoy, que Él le dice que va a llegar un tiempo en que ya no tendrán que ir a adorar ni allá ni acá, sino que lo que Dios quiere es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Aquí en el tiempo de Jesucristo hay una transición en la relación de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios, porque en el tiempo de Jesucristo todavía está esa transición, digo, porque el mismo Jesucristo iba al templo y allí adoraban. Todavía estaba en práctica, estaban vigentes los sacrificios. Pero todo eso cambia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Quiero leer este pasaje que lo vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Nos habla todo el pasaje acerca de Jesús y la mujer samaritana, pero específicamente en el versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Gerizim, y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es donde estaba el templo, primero de Salomón y después Herodes. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora quiero leer este otro pasaje siempre en el libro de Juan, pero vamos a leer en el capítulo 2 y en el versículo 19. Este es el pasaje en donde Jesús responde lo siguiente: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. El tiempo en que Jesús estuvo en esta tierra fue ese tiempo de cambio, ese tiempo de transición. Porque en todo el Antiguo Testamento ya vemos que para que el pueblo se comunicara con Dios no lo podía hacer directamente, sino que había como un intermediario, se puede decir, que eran los sacerdotes o eran los profetas. Cuando Dios le quería hablar al pueblo, mandaba un profeta para que le hablara. Cuando el pueblo quería hablar con Dios, tenía que hablar con el sacerdote, salvo algunas excepciones en las que Dios se presentaba directamente con las personas, como vemos en lo largo de las historias a toda la Biblia, que todo el que buscara al Señor, pues obviamente siempre lo iba a encontrar. No es que Dios no quisiera hablar con todas las personas, era que Él veía el corazón de la gente, quienes en realidad lo querían buscar. Pero esto cambia a raíz de la venida de Jesús. Después de que Jesucristo viene, entonces Él ya dice, ya no tienen que ir a adorar ni al monte Gerizim ni al templo de Jerusalén, porque Dios es espíritu y Dios quiere que le adoremos en espíritu. Nosotros también somos espíritu, somos un cuerpo, unos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Con la muerte y resurrección de Jesús, entonces ya todo cambia. Después de que Jesús muere y resucita, ya no es necesario ir a ofrecer sacrificios tampoco. Todo eso ya de la ley cambia, porque Jesucristo es el único sacrificio perfecto. Ya no hay más sacrificio, ya no hay que estar entrando al templo y llevar un cabrito y sacrificarlo una vez al año para que Dios perdone todos los pecados de la gente. Ya no, porque ya Dios se sacrificó por todos los seres humanos, por toda la humanidad, por todos los que van a nacer. Ya Dios una vez y para siempre, nos dicen en una de las cartas del Nuevo Testamento, que una vez y para siempre fue ese sacrificio de Jesús. Ya no hay más sacrificio válido, más que la sangre de Jesús es suficiente para cubrir nuestros pecados. Entonces, después de la era de Jesús, cuando Él ya muere y resucita, entra en juego, se puede decir, el Espíritu Santo. Desde entonces hasta nuestros días estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y confiesa que Él vino en carne, que murió y resucitó de los muertos al 3er día, entonces uno lo acepta como su Salvador y el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Y ya podemos comunicarnos con nuestro Dios cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando meditamos, cuando cantamos, cuando le alabamos. Y Dios también nos contesta de la misma manera. Nos contesta a través de la Biblia, nos contesta a través de un sueño, nos contesta, nos envía a alguien también a que nos hable. Entonces, la relación de Dios con nosotros vemos que ya cambió. Desde Adán y Eva, que era directamente, después de que pecaron, vemos que también ya cambió, ya entra lo que es el tabernáculo de reunión, los templos, los sacrificios. Después viene Jesús, ya entonces cambian, se puede decir, la forma en que nos relacionamos con Dios. Entonces, por si se está preguntando a estas alturas, entonces ya no es necesario ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso. La iglesia somos nosotros, es verdad. Yo soy la iglesia, yo soy el templo del Espíritu Santo. Pero sí es necesario congregarnos, porque bien lo dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero nos reunimos, ¿por qué? Porque tenemos un objetivo en común, que es adorar a Dios. Así que nos seguimos congregando en el templo, en el edificio físico, como vimos en la definición, que una de las definiciones de iglesia es un edificio. Entonces, está bien, nos seguimos congregando. ¿Por qué lo hacemos? Significa de que si yo no voy a la iglesia yo no soy salvo. No estoy diciendo tampoco eso, pero es imposible que yo acepte a Jesucristo como mi Señor y Salvador y que no busque un lugar donde juntarme con otros hermanos que estamos en la misma fe. Es imposible. ¿Y sabe por qué? Porque en el libro de Hechos nos describe que los primeros cristianos se reunían
Entonces, nosotros somos la misma iglesia que se originó hace más de 2000 años. Nos tenemos que reunir. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos hacían cuando se juntaban? Ellos dicen que tenían favor con todo el pueblo. Se organizaron, pusieron los diáconos, ayudaban a las viudas, a los niños. Entre ellos se fortalecían en su fe. Recuerden que fue un tiempo de persecución. Y eso es lo mismo que hacemos al día de hoy. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, todavía hay mucho más por hacer. Aquí quiero recordar una frase que últimamente yo la estoy utilizando y repitiendo mucho. No sé quién la dijo originalmente, pero se la escuché a varios pastores y yo la he adoptado como mía también. Si Dios quisiera que únicamente fuéramos salvos, en el momento en que lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, nos moriríamos. Porque si lo único que Dios quisiera es que fuéramos salvos, ok, lo acepto como mi Salvador y me muero y me voy al cielo. Pero si nos quedamos en esta tierra es por una razón. ¿Y sabe cuál es esa razón? Cumplir con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo esa salvación, ahora es mi trabajo hacer que aquellos que no lo conocen, que no han escuchado de Él, también lo conozcan y vengan a sus pies, así como yo lo hice. Entonces, por eso es que yo sigo viva. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es su propósito? Ayudar al cuerpo de Cristo. Todos formamos parte de un gran cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Entonces es necesario que nos reunamos. Además, cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador, después uno tiene que conocerlo más, tiene que leer la Biblia, tiene que aprender de dónde surgió todo esto. Porque recordemos que en el libro de Hechos hay otra división. Aquí surge lo que es el cristianismo. Entonces, prácticamente, nosotros los cristianos, nuestras orígenes son judías. Nosotros nacimos después del judaísmo. Recuerden que Jesús y los discípulos eran judíos. Entonces, nuestra base es el judaísmo, lo que conocemos como la religión de los judíos o el judaísmo. Y entonces después venimos nosotros, el cristianismo. Por eso es que para nosotros el Antiguo Testamento también es válido. Es nuestra base. Tenemos que conocer esa historia. Tenemos que conocer todo lo que pasó antes de que nosotros naciéramos como iglesia, como cristianos. Mientras que los judíos, ellos se quedaron únicamente con el Antiguo Testamento, porque ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías que iba a venir. Ellos siguen esperando a un Mesías que venga y que los salve y que los redima. Entonces ellos se quedaron únicamente con el Pentateuco, con la ley y los profetas. O sea, ellos únicamente se quedaron con la Torá y el Antiguo Testamento, que incluye todas las profecías y la ley. Entonces nosotros ya no, porque eso fue una etapa. Después vino Jesucristo y ahora estamos en la nueva etapa, que es la etapa del Espíritu Santo. Bueno, después de esto han pasado muchas cosas, pero no quiero hacer más largo el video, así que voy a resumir en unas cuantas palabritas lo que quería explicar, porque ya pasó mucho tiempo y no quiero aburrirlos. Después de que llegamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Que es cuando nace el cristianismo realmente cristiano, significa que era un seguidor de Jesús. Después de eso sucedieron muchas cosas. Pasaron aproximadamente 300 años de persecución. Buscaban a los cristianos. Esa persecución vino del Imperio Romano. Todo el que era cristiano lo mataban, lo sacrificaban, lo tiraban en los circos de los romanos para hacer un espectáculo, para que las fieras se los comieran. O sea, todo el que era cristiano en esa época sufrió, pero creyeron. ¿Por qué se sacrificaban? ¿Por qué decidieron morir? Porque estaban seguros de aquel en quien habían creído. Pasaron 300 años. En el año 330 y algo aparece un emperador romano llamado Constantino, que tuvo una visión, y en esa visión le decían: bajo este signo vencerás, y era una cruz que aparecía en esa visión. Entonces, a partir de eso, él viene y puede decirse que legaliza el cristianismo. Prácticamente legaliza sería la palabra, porque a partir de entonces ya dejaron de perseguir a los cristianos. Ya ellos podían profesar su fe sin que los mataran. Sigue pasando el tiempo y para entonces, en el año 590, ya a finales del siglo V, surge el primer papa. Recuerden que estoy haciendo un resumen rapidísimo, ¿verdad? Porque es una historia larguísima, pero estoy tratando de hacerla resumida. A finales del siglo V aparece el primer papa, Gregorio I, en Roma. Recuérdense que fue un emperador romano que legaliza el cristianismo. Estoy usando la palabra legalizar, no sé si sea la más adecuada, pero espero darme a entender. Entonces esto fue en el año 337 que Constantino legaliza la religión cristiana. Para entonces ya pasaron casi 2 siglos, al año 590 ya aparece el primer papa. Después, aquí quiero hacer una aclaración.
La Iglesia Católica o los católicos consideran que Pedro fue el primer papa. Pero si vemos aquí por pura lógica, desde que Pedro existió al año 590 que nombraron el primer papa, pasaron casi 600 años. O sea, en 600 años no hubo papa. ¿Qué pasó entre ese interín? O sea, ¿cómo justifican los católicos esto? No les sabría decir, pero bueno, para ellos es así. Y fue su primer pontífice. Pontífice significa puente. Para ellos, de acuerdo a los lineamientos que hicieron durante esa legalización de la religión católica, para ellos el Papa era el único puente entre Dios y los hombres. El Papa era el representante de Dios aquí en la tierra. El tiempo siguió pasando. Imagínense que estoy hablando del año 590, que surgió el primer Papa. Para el año, me voy a saltar hasta el año 1540, o sea, 1000 años después, en Alemania, surge un hombre llamado Martín Lutero. Después de 1000 años de historia, imagínense todo lo que me salté, pero estoy haciendo el cuento corto. Después de todo este tiempo, la iglesia o la religión oficial, que era la católica, que fue la que viene fundada a raíz de Constantino, podemos decir que hubieron muchas cosas, muchas herejías que se introdujeron dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica empezó a poner como leyes ciertos dogmas. Por ejemplo, la primera, pues que el Papa era el intermediario entre Dios y los hombres, que los sacerdotes no se podían casar, que hay otra ley que dice que la infalibilidad del Papa, que significa que el Papa no puede fallar, que lo que él dice es la palabra de Dios. Y por último, bueno, entre todas las cosas que se mencionan, lo que son las indulgencias, que era una indulgencia, era que una persona podía ser salva si pagaba. O sea, para todo había que pagar. También está lo que es la extrema unción o los santos óleos, que es cuando una persona se muere. Si llega el sacerdote y le da los santos óleos o algo así, entonces la persona ya se va al cielo. Pero obviamente para todo eso hay que pagar. Así que para el año 1540 surge un hombre llamado Martín Lutero con sus 95 tesis, que usted puede buscar en internet o en cualquier libro de historia donde se encuentran las 95 tesis de Martín Lutero, donde él expone todas las cosas con las que él no está de acuerdo, porque incluso no se podía ni leer la Biblia, era prohibido. Hubo mucha persecución de los cristianos originales, porque aquel que quería leer la Biblia, el que estaba en contra de la religión católica, lo mataban, lo acusaban de hereje, lo mandaban al infierno de una vez. Entonces surgió este hombre llamado Martín Lutero. Y este hombre puede decirse, junto con otros grandes líderes, empieza lo que es el movimiento del protestantismo. Por eso es que muchas veces a nosotros los cristianos evangélicos también se nos reconoce como protestantes. Pero todo viene de la palabra protestar. ¿Por qué? Porque él protestó contra el sistema de la Iglesia Católica. Entonces él se rebela contra ellos y él se aparta, y incluso lo querían destituir, querían que él se negara de todo lo que él estaba diciendo en esas 95 tesis, pero cuando él se presenta ante ese jurado lleno de gente, del Papa y de los obispos y todos los demás, le dicen que se arrepienta de todo lo que dijo. Y Martín Lutero dice: si me demuestran con la palabra, con la Biblia, que lo que yo estoy diciendo es incorrecto, yo me retracto. Obviamente ninguno lo contradijo, porque para aquel entonces nadie leía la Biblia, ni siquiera los grandes líderes, porque todo era como una religión de hombres. Ellos habían formado sus propios estatutos y hasta el día de hoy hay muchas cosas que no son dirigidas de acuerdo a lo que dice la Escritura, sino de acuerdo a su conveniencia, a lo que ellos consideran, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos conocemos la verdad. ¿Por qué menciono todo esto? Y aquí ya casi estoy terminando. Porque vemos cómo ha evolucionado la relación de Dios con el hombre a través de los siglos. Por eso hasta el día de hoy nosotros, cuando pensamos en iglesia, pensamos en un edificio. Porque la religión oficial, que fue la religión católica en la mayoría de nuestros países, nosotros crecimos bajo el concepto de que vamos a ir a misa el domingo. Entonces, vamos a ir a la iglesia significaba ir a un edificio el día domingo. Y uno llegaba y entraba y salía igual. En Guatemala hay un dicho, cuando quieren decir que alguien no entendió algo, dicen: entraste en misa y saliste en misa. Porque uno entraba a la misa y uno solo entraba y salía igual. Y uno entraba y pensaba en otras cosas. Uno solo repetía lo que le decían que había que repetir y ya. Es más, hubieron años en los que la misa se practicaba en latín. Yo todavía tuve la oportunidad, cuando era pequeña, hace muchos años, de escuchar una misa en latín. Imagínense usted, ¿de qué va a entender uno qué es el latín
Si a duras penas entendemos nuestro idioma y nos cuesta, ¿cómo vamos a entender una misa y la Biblia en latín? Porque era prohibido que las misas fueran en el idioma de la persona, sino que tenían que ser en latín para que la gente no entendiera nada, para tenerla sometida. Entonces, culturalmente, nosotros tenemos ese concepto. Ir a la iglesia es ir a un edificio y todavía seguimos pensando así. Gracias al Señor que nosotros nos ha amanecido y que hemos recibido la luz del Evangelio. Y ahora entendemos que nosotros, mire, tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestras fuentes. ¿Y dónde está nuestra raíz? Está aquí, en la Biblia. Si queremos ser seguidores de Cristo, tenemos que volver a la base, al fundamento que está aquí. Todo lo que queramos saber está aquí. Y por supuesto, no tenemos que dejar de congregarnos, porque cuando vamos a la iglesia ahí nos ayudamos, nos apoyamos y ayudamos a que otro también pueda conocer la verdad así como yo la conocí. De eso se trata, el ir a un lugar y congregarnos. Y la misma escritura dice que Él nos iba a poner pastores para que nos ayudaran, para que nos guiaran. Porque cuando uno empieza en el evangelio, uno apenas va creciendo, uno es como un niño espiritual. Ahora que estamos leyendo, estamos con este proyecto de leer el Nuevo Testamento en este año, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia? Lo que queremos es que aprendamos más, que si usted nunca ha leído la Biblia, que ahora usted la pueda leer. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Mire, que no seamos engañados, porque estamos ya viviendo los últimos tiempos de acuerdo a la Biblia y usted cuando la lea va a entender por qué. Y entonces van a haber mucha gente que nos va a querer engañar, pero si tenemos la Biblia en nuestras manos, no va a ser así. Por eso mismo también, así como he mencionado algunas cosas de la iglesia católica, también en nuestra iglesia evangélica están sucediendo. Estamos en una época en la que están sucediendo muchas cosas irregulares dentro de lo que es el cristianismo. Aunque cuando este señor Martín Lutero quiso regresar al original y reaccionó y dijo, no, esto que están haciendo está mal, la Biblia no dice que hay que pagar por la salvación, no dice esto, no dice lo otro. Entonces, a pesar de que eso fue hace apenas 500 años, en el año 1540. Entonces ya nuevamente vemos que esa revolución que hubo del protestantismo hasta nuestros días también está cambiando, porque ya en la misma iglesia cristiana evangélica vemos muchas cosas que son como herejías, porque también hay muchos pastores, predicadores que venden el evangelio, que venden la salvación, que si uno da una cantidad de dinero, entonces uno va a recibir un milagro. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Acaso que los discípulos cobraban por un milagro? En el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles sanaban a la gente. Y no les estaban diciendo, mira que tienes que hacer un pacto conmigo, me tienes que dar $100. O te voy a mandar, mira esta agua bendita, o te voy a mandar esta agua de Israel, o un pedacito de madera de la cruz de donde murió Jesucristo, por favor. Y es triste, pero hay personas que todavía creen en esas cosas. ¿Y por qué? Porque no leemos la Biblia. Así de fácil. Entonces tenemos que estar preparados, porque cuando nos presentemos allá ante el trono de Dios, no va a haber excusa. Él nos dejó la Biblia para que la leamos. No podemos decir, es que me engañó. Porque en los tiempos en que estamos viviendo ahora, vemos a un predicador famoso, un pastor famoso, y si él dice esto, eso es porque lo dice. Tengamos cuidado y mire, no dejemos de leer la Biblia, por favor. Para todo, para lo bueno, para lo malo, para nuestra vida diaria, para tener sabiduría. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino, mi camino, y todo nos saldrá bien. Es mi deseo de todo corazón que me haya podido dar a entender y que podamos haber aprendido un poco. Algo que se nos haya quedado, yo me voy a dar por bien servida. Que el Señor les bendiga.